Vladimir, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Muy buenos días, Rubén, Antonio, un gusto estar nuevamente en La Razón, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los bolivianos donde nos escuchen en este mes de la patria. Santa Cruz en este momento está siendo protagonista de hechos políticos y que seguramente tienen sus matices. ¿Cómo usted evalúa la situación en Santa Cruz, los liderazgos cruceños, el quiebre entre algunas instituciones y las representaciones políticas en Santa Cruz a raíz precisamente de este conflicto generado por la postergación del censo? Yo creo que hay una conciencia mayoritaria del pueblo cruceño respecto a una posición de realizar el censo de población y vivienda el año 2023. Creo que eso es irrefutable, pero también hay una preocupación porque las medidas que se adopten para cumplir este objetivo o que el gobierno cambie de posición deja a mucha gente con bastante preocupación. No nos olvidemos que hemos tenido 2 años convulsos, crisis, que ha afectado económicamente a muchísimas familias, bueno, a todos, pero a algunos más duramente, y eso también sopesa a la hora de tomar algunas decisiones. Por eso creo que el gobierno nacional, en este caso, tiene que cambiar de posición, tiene que reconducir su accionar respecto del censo. Yo creo que hay que ir al punto medular, Rubén, antes de hablar de los liderazgos cruceños y esta disputa que se está dando en torno al censo. Hay que decirlo claramente, lo que se advierte, lo que se ve, es que el gobierno nacional no tiene voluntad para hacer el censo de población y vivienda. Primero que nada, esta es una facultad, una atribución constitucional privativa del gobierno nacional. Entonces, lo han puesto dentro de las competencias más exclusivas del gobierno nacional. El gobierno mintió de forma descarada, creo deshonesta, al país, diciendo que estaba todo preparado para el censo de población y vivienda para que se realice en noviembre de este año. Después, en una reunión como la que se dio en el Consejo Nacional de Autonomía, que debiera servir para ampliar, ensanchar la autonomía, se toma una decisión de postergar, que los alcaldes, gobernadores, los representantes de estos gremios le piden al gobierno reprogramar el censo, y creo que los argumentos que se han vertido no terminan de convencer, como aquel que las lluvias, como si en el 2024 no hubiera haber lluvia, o que el tema de otras situaciones peculiares de un departamento u otro. Creo que esos argumentos claramente se demuestran forzados, y el gobierno ha quedado en evidencia que no quiere censo de población y vivienda. Y creo que esta es la primera pregunta que debemos hacernos los bolivianos. ¿Por qué el gobierno nacional no quiere hacer el censo de población y vivienda cuando está constitucionalmente establecido que es una facultad privativa, cuando hay una ley que establece que cada 10 años se debe hacer el censo de población y vivienda? Ya vamos tarde, ya vamos retrasados, y creo que esto le priva al país de una herramienta enorme, no solamente al ámbito público, también al privado, al conjunto de la sociedad boliviana, saber cuántos somos, cómo vivimos, qué avance hemos tenido, qué carencias y cómo planificamos el futuro de Bolivia. Creo que hay que mirar el tema central del censo, más allá de los apasionamientos, de las intencionalidades o intereses que haya de uno u otro sector. Creo que el país es el que pierde con la postergación del censo, y yo espero que el presidente pueda reconducir y establecer criterios razonables para que se haga el Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2023. No hay ningún argumento ahora que convenza por qué hay que hacerlo el 2024, solamente porque lo pidieron unos gobernadores, porque hubo una reunión. Entonces, ¿por qué no se hizo el censo este año? También es la otra cuestionante que se da. Entonces creo, Rubén, este es un tema altamente preocupante. Yo me atrevo a decir que hay 3 razones fundamentales por las que el gobierno no quiere que se haga el Censo Nacional de Población y Vivienda. La primera, porque evita, traslada lo más que pueda, ver cuál es la realidad del pueblo boliviano. Llevan 16 años en el gobierno, ya no pueden echarle la culpa a los anteriores gobiernos. Los avances sociales que han habido y que se reconocen no son tan sostenibles. Eso ha dicho el Consejo
de Derechos Sociales de las Naciones Unidas en su informe el año pasado al país. Entonces, probablemente con el censo quede desnudada la realidad y esa publicidad gubernamental que nos dicen que los avances han sido enormes, probablemente no sean tan así. Segundo, no quiere asumir una discusión sobre la redistribución de los recursos y el tema de la redistribución parlamentaria. Está en la Constitución, está en la ley. Los bolivianos tenemos todo que actuar con honestidad, con lealtad institucional. Son las normas que nos hemos dotado, independientemente gane el Alto, pierda Santa Cruz, gane Santa Cruz. En otro, son las normas. Entonces, si no vamos a respetar las normas, o si le hacemos un lance a la norma, o si le hacemos una trampita para que no se cumpla porque beneficia a unos departamentos y perjudica a otros, entonces yo creo que no estamos actuando con la seriedad que tiene que actuar un país democrático. Y lo tercero, el gobierno tenía muchos problemas por lo que ustedes han develado los medios de comunicación, la crisis interna del MAS, los problemas en la policía, la justicia inaguantable para la gente. Entonces, veníamos 3, 4 meses de crisis incesante de una sociedad que la estaba interpelando al gobierno, pero con todo esto la agenda ha cambiado y nuevamente nos situamos en la confrontación y ahí desgraciadamente hay autoridades también subnacionales que ven esto como un rédito. Así como el gobierno le gusta confrontar para centrar la agenda pública, hay autoridades regionales que también utilizan el mismo método para tener su porción pequeñita de la torta. Vladimir, ¿qué tal? Buen día. Antonio te saluda. ¿No crees que ahora, después de todo este contexto que nos pintas y después de las reuniones que el gobierno tuvo con autoridades departamentales, municipales, rectores, etcétera, ¿no crees que se ha reencaminado el proceso del censo y que más bien ahora, en lugar, como tú dices, de confrontar estas mesas técnicas a las que se ha convocado, entiendo que el jueves ya comienza una, ¿no sería más bien ese el escenario para justamente juntarnos y trabajar? Eso es lo que siempre hemos pensado acá, que debería haber una coordinación para llevar adelante el censo y de una vez romper con todo esto que tú dices. Si el gobierno tiene la intención de no hacer el censo, tal vez estas mesas de trabajo puedan ser el escenario como para impulsar desde las regiones el censo. Y lo otro, ¿no es cierto?, lo que tú dices, también sería un buen motivo o un buen escenario para terminar con la confrontación. Está claro que en Santa Cruz hay gente que quiere confrontar. ¿Tú no crees que este podría ser el escenario para reencaminar el censo y de aquí en adelante hacerlo, si se puede, el 2023? Mira, yo siempre apuesto por el diálogo, lo he dicho claramente, lo reitero, no podemos seguir en este ánimo de confrontación, de polarización, pierde el país, perdemos todo, ganan algunos políticos, simplemente aquello. Pero también te digo algo, Antonio, para que haya diálogo también tiene que haber confianza y creo que eso desgraciadamente se está cada vez destruyendo de un lado y del otro en la política. Independientemente quiénes ganen o quiénes pierden esto, pierde el país y pierde también la política, porque el hecho de que las autoridades no resuelvan los problemas, no se pongan de acuerdo en el tema del censo, lo que le están diciendo a la ciudadanía, oiga, nuevamente la política fracasa, independientemente de siglas y personas o autoridades, la política fracasa, trasladamos el problema a las calles para ver nuevamente por la fuerza cómo se resuelve esta situación. Yo creo que la gente ya está hastiada de una política ineficaz, que solamente hace ruido, grita, insulto. La gente quiere políticos que puedan resolver los problemas de los ciudadanos y no trasladarle nuevamente a ellos. El sentido de tener autoridades es que la ciudadanía delega en ellos para que puedan resolver los problemas de los ciudadanos, pero no es para que nuevamente se los trasladen a los ciudadanos los problemas de los políticos, además que ni siquiera son problemas de los ciudadanos, son problemas de la política. Entonces yo creo que esto le hace daño a la democracia, a la política, por eso después viene la desafección, por eso los ciudadanos se cabrean y los echan a patadas a las autoridades, precisamente por esta política ineficaz que termina agotando y colmando la paciencia de los ciudadanos. Pese a todo, yo creo que el diálogo es el camino, pero también te digo, cuando hablo de confianza, a mí me tocó, yo he estado en todas las reuniones acompañando al anterior gobernador en el tema del proceso del pacto fiscal. ¿Sabes cuántas reuniones hicimos en el proceso del pacto fiscal? Cerca de 50 reuniones, ¿ya? Cerca de 50 reuniones. Una ruta tan larga que se inventaron 5 etapas. Ya 5 etapas, ¿para qué? Para no llegar a nada. Entonces la gente ya no es tonta, ya no se traga esto de mesas técnicas, comisiones.
para que se diluya ahí y después no resuelva nada. Entonces, ya la gente tampoco tiene la paciencia de antes como para decirle, oigan, no nos tomen el pelo. Si en una reunión decidieron, sin ningún dato técnico, decidieron que iba a ser el 2024, ahora mínimamente hagan lo mismo en una reunión más seria, que el INE explique por qué no se puede hacer el 2023 o cuál es la razón fundamental para que no se pueda hacer el 2023. No somos China, no somos India, no somos Brasil, que tienen 1.000 millones de habitantes, 300 millones. Somos Bolivia, 12 millones, siglo XXI, la tecnología está ahí. Entonces yo creo que esto muestra falta de voluntad. Pero insisto, ojalá el presidente, en este caso, que es quien tiene la conducción del país, el liderazgo de la nación, la facultad, la atribución de hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda, pueda a través de estos mecanismos que se han abierto establecer una forma idónea, clara, que se establezcan 3 cosas: la fecha del censo, ¿ya? La segunda, un mecanismo de control, de fiscalización para que no suceda lo mismo. Y también hay que ver qué se va a hacer con las regiones, con los municipios que no tienen recursos. El gobierno tiene que buscar una salida, llámese compensación, llámese lo que se llame, pero hay que buscar un auxilio financiero a instituciones que realmente no tienen ya ni cómo cubrir las competencias más elementales y los servicios fundamentales de los ciudadanos. Vladimir, a ver, es cierto, en este proceso de socialización creo que hace mucha falta la información. ¿Usted duda de que llamada Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, la CELADE, el FONPLATA, no tengan razón al haber sugerido que el censo se lleve adelante en octubre de 2024, por un lado? Por otro lado, ¿por qué insistir en una fecha si el gobierno se ha adelantado a decir que podría trabajarla en función de los insumos técnicos que vayan sucediendo de aquí en adelante en estas reuniones, y así definir una fecha incluso que puede ser antes de 2024? Y usted también nos decía, Vladimir, de que algunas autoridades subnacionales están intentando sacar rédito de esto. Se refiere especialmente a Santa Cruz, porque en este momento los únicos que están generando debate político y conflicto son precisamente los liderazgos de Santa Cruz. Mira, empiezo por eso, Rubén. Yo creo que la otra gran equivocación del gobierno es focalizar en Santa Cruz. Yo creo que Santa Cruz es mucho más grande que un gobernador, con toda la legitimidad que tiene el señor Camacho para representar a los 3.4 millones de personas que viven acá, que un alcalde, que un rector, que la propia comisión interinstitucional. Yo creo que el gobierno ahí se equivoca cuando pone en el debate nacional este tema de es Santa Cruz. Ya, te digo una cosa, senadores, diputados del movimiento al socialismo de Santa Cruz han dicho hace 2 semanas atrás que ellos, como senadores y representantes del MAS en Santa Cruz, están de acuerdo que se haga el 2023. Senadores del MAS, titulares, ¿ya? Alcaldes del movimiento al socialismo de Santa Cruz, que en sus municipios saben cómo están las cuentas, han dicho lo mismo. En el Alto, una comisión interinstitucional, la Asamblea de la Alteñidad, si no me equivoco, ha dicho lo mismo, que se haga en el tema del censo en el primer semestre del año 2023. Yo creo que, Rubén, también ahí no tenemos que equivocarnos en seguir con alimentando la confrontación que quiere hacer el gobierno, Santa Cruz versus el país. Esto no es Santa Cruz versus el país. Y lo haga el gobierno, lo haga el señor Camacho, lo haga quien haga, se equivocan. Y yo creo que todos los bolivianos que estamos a favor de un país tolerante, democrático, que encuentre motivos de unión y que no aumente la división, tenemos que apostar porque el censo nacional sea una herramienta para unirnos y no para seguir aumentando la división en el país. Segundo, sobre el tema de las instituciones internacionales, todo mi respeto a las instituciones internacionales, pero creo que las instituciones internacionales, Rubén, prestan asesoramiento, colaboración técnica. Quienes tienen que tomar las decisiones son las autoridades bolivianas. Quien conoce la realidad interna del país son las autoridades bolivianas. A mí me parece gracioso que el MAS descalifique a las instituciones internacionales, a las mismas, hablando en términos económicos,
en términos de derechos humanos cuando viene un informe que no está de acuerdo a los criterios que establece el gobierno nacional, y después se aferre férreamente a los criterios de los dictámenes internacionales. Entonces, yo creo, ni lo uno ni lo otro, ni hay que satanizarla, ni creo que las instituciones internacionales tienen que tomar decisiones de cuestiones internas en el país. Insisto, Rubén, mira, hasta ahora el director nacional del INE da una explicación técnica al país. El ministro o la ministra, ya no sé quién está ahora, de planificación, que tiene bajo su control el director del INE, tampoco da una explicación. Sí, eso es en cierto. la reunión del Consejo Nacional de Autonomías tampoco se brindó una información. Recién en la reunión de alcaldes, el presidente, a decir del alcalde de La Paz y del alcalde Johnny Fernández de Santa Cruz, recién se brindó una información de que la cartografía en las ciudades, en 3 o 4 ciudades del país, recién estaba al 50%, y en las otras no había cartografía. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué fracasa el Censo Nacional 2022? ¿Quién es el responsable de ese fracaso? Claro. ¿Son las regiones? ¿Son los ciudadanos? No, es el gobierno nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno para enmendar ese fracaso? Yo creo que esto es lo que tenemos que preguntarnos los bolivianos, y sin que se enoje el gobierno. Claro. Entonces aquí hay una responsabilidad, hay un incumplimiento del gobierno, y el gobierno tiene que buscar medidas paliativas. Trasladar al 2024 sin razones técnicas, sin explicarlas, me parece un exceso, y además no permitiendo abordar que se establezcan alternativas para el 2023. Así es. Ahora, una última pregunta, Vladimir. Cierto, nosotros hemos cuestionado el silencio del Instituto Nacional de Estadísticas aquí, hemos cuestionado la descoordinación que había con los gobiernos subnacionales. No es que necesitas que los gobiernos subnacionales te hagan el trabajo, sino solamente sugerencia, la coordinación, por ejemplo, para el establecimiento de la cartografía actualizada y otros temas, incluso colaboraciones. El otro día, el Instituto Departamental de Estadísticas de Santa Cruz se ofrecía para trabajar de manera coordinada con su equipo en el censo. Vladimir, en los liderazgos cruceños no quieren verlo a Johnny Fernández. Luis Fernando Camacho está empecinado en que tiene que desarrollarse el paro de 48 horas. Ayer el rector de la universidad ha sugerido que por solidaridad con las personas que han perdido sus negocios en el mutualista se postergue la fecha del paro. ¿No cree usted de que hay un desencuentro también de las instituciones? Es vergonzoso lo que está pasando con las autoridades de Santa Cruz, especialmente con el gobernador y el alcalde. Creo que se equivocan ambos en llevar esto a una disputa regional, local. Creo que lo único que hacen es contribuir a lo que el gobierno nacional quiere. El gobierno nacional planteó este tema del censo en una discusión confrontativa entre Santa Cruz y el país. A Camacho eso le conviene porque eso lo sigue nutriendo, oculta su falta de gestión, la confrontación que le plantea el MAS, y mejor si es con Evo Morales, a Camacho lo nutre. Camacho vive de aquello, vive de pelear, no tiene gestión en Santa Cruz, su gestión es un fracaso, es nula, vaya donde vaya a la provincia, vaya a las ciudades. Entonces yo creo que el señor Johnny Fernández, como alcalde de Santa Cruz, tiene una posición donde trata de defender los intereses de las personas más populares, más vulnerables, pero también deja en evidencia, Rubén, esta cercanía que se le ha criticado con el movimiento al socialismo. Entonces, por eso no se muestra creíble el señor alcalde Johnny Fernández, porque en el Consejo Municipal tiene una alianza a luces vistas con el MAS. Entonces, los 3 concejales de UCS y los 3 del MAS hacen la mayoría en el Consejo Municipal. Tanto el MAS como UCS niegan esa alianza, como la negó Percy Fernández con Evo Morales, pero fueron aliados. Entonces hay una alianza y eso le incomoda, le molesta a muchísima gente en Santa Cruz. Como entenderán ustedes, el 67% de la gente en la ciudad de Santa Cruz votó en contra del MAS en la última elección. Entonces esa situación también de alguna manera desfavorece al alcalde de la ciudad para representar probablemente legítimos intereses de gente que no está de acuerdo con el paro. Yo creo que nadie está de acuerdo con el paro, Rubén, y este es otro tema, no sé si hoy o en otra oportunidad lo hablamos, el tema de los paros, sí, los bloqueos en el país y el daño que se le hace. Nadie está de acuerdo con el paro, pero al final es una medida que no queda
otra efectiva para tratar de hacer cambiar de posición al gobierno nacional. El gobernador ha perdido mucho apoyo en Santa Cruz precisamente por esta falta de gestión, por esta actitud también confrontadora, más allá que pueda nuclear a un cierto grupo de ciudadanos, pero yo creo que estamos cayendo en el juego del gobierno cuando digo que tratan de enfrentar a Santa Cruz con el resto del país y ahora enfrentados en el mismo Santa Cruz. Eso demuestra la falta de liderazgo del señor Camacho. En todo caso, quien ha asumido, no de ahora, esto es bueno que el país lo sepa, no de ahora, sino ya hace 5 o 4 meses mínimamente atrás, el liderazgo sobre el censo en Santa Cruz es la universidad y particularmente el rector de la universidad. Entonces, también este comité interinstitucional le pidió al INE hace 4 meses por carta al presidente que se establezca, que se clarifique, que se transparente la ruta del censo. Entonces, este es un tema que tiene un sentimiento regional, es cierto, que tiene otras motivaciones y otros intereses de algunas autoridades también, pero creo que el gobierno nuevamente no está leyendo adecuadamente. El censo en Santa Cruz tiene un apoyo masivo ciudadano. Insisto, incluso parlamentarios del MAS y alcaldes se han adherido a la propuesta con sus propios argumentos y todo. Entonces yo creo que en esto, Rubén, Antonio, tenemos que todos ayudar a sacar los intereses de los políticos y poner el interés del país por encima de todo. No se trata de que esto pierda uno y gane otro. Si lo vemos así, nunca vamos a avanzar como país. Se trata de que respetemos las normas que nos hemos dado. Por eso yo digo, y con esto concluyo, si me permiten, yo digo que Camacho se equivocó al enfocar el tema del pacto fiscal y supeditarlo del censo. Me explico. Camacho el 7 de mayo envía una carta al presidente del Estado, donde le pide una reunión, entre otras cosas, por el censo y el pacto fiscal. Y en esa carta ya deja ver Camacho de forma errónea, equivocada, que la redistribución de los recursos tenía que discutirse en función a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, cuando lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Claro que sí. Es cierto que la ley Marco de Autonomías estableció que un plazo para discutir después del censo, pero era el censo 2012. Entonces, si ligamos el tema censo a redistribución de recursos y simplemente a redistribución de escaños parlamentarios, obviamente estamos tensionando el país, más allá de que las normas digan aquello. Entonces yo creo que hay que ahora cambiar el foco, hay que discutir en el país y hay que encontrar un pacto fiscal, porque el pacto fiscal va a acabar con el centralismo que tanto daño le ha hecho al país, va a compensar a las regiones que están expulsando a ciudadanos por falta de oportunidades, va a generar un reequilibrio nacional y políticas sustentables para que todo el país pueda progresar. Vladimir, una ultimita así de pasada, hablando de errores del gobernador de Santa Cruz y algunos, esta pugna, esto de confrontar, etcétera. ¿Usted cree que esto tenga que ver con lo que pasó la otra noche en el mercado mutualista? Veo las imágenes de cómo recibieron a Luis Fernando Camacho. ¿Cree usted que hay una relación, una reacción natural, digamos, de la gente frente a esto que nos está pintando usted de falta de gestión, de falta de liderazgo en Santa Cruz? Yo he sido muy crítico con el gobernador Camacho, lo he dicho claramente desde que inició su gestión, además creo con argumentos que no han sido refutados, como los que estamos hablando el día de hoy, pero también le digo que no se puede justificar ninguna agresión. Les guste a algunos, nos disguste a otros, el señor Camacho, el gobernador de Santa Cruz, nos representa a todos como el presidente de la nación representa a todos los bolivianos, independientemente a quién hayamos votado en las elecciones nosotros, y lamento muchísimo aquel episodio donde ha sido agredido. Ahora, digo otra cosa también, la situación del mercado mutualista es una situación muy grave, para que ustedes tengan algunos datos, todavía es extraoficiales. Estamos hablando de uno de los mercados más grandes de la ciudad de Santa Cruz, está relativamente céntrico, en el tercer anillo de la ciudad. Es uno de los primeros grandes mercados que se construyó después del centro histórico de la ciudad. Se estima que hay alrededor de 5.000 puestos de comerciantes, 1.000 de esos, un poco más, se han quemado totalmente, la afectación llega a más del 50%, se estima que 3.000 puestos han sido afectados, entonces estamos hablando de un incendio de tremenda magnitud, que solo yo digo, hemos evitado una tragedia porque fue de noche y no fue de día cuando estaba abierto.
los daños obviamente que son muy cuantiosos, familias que han perdido muchísimo. Digo esto para que podamos entender también la escena de desesperación, de impotencia, de frustración de la gente, y obviamente habrá que analizar con cabeza fría cómo se ha actuado en esta emergencia, más allá de los problemas estructurales que tendrá que ver la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra sobre los mercados, la precariedad de nuestros mercados. Yo creo que esto es común casi en todo Bolivia. Tenemos que tener mayor seguridad también en la reflexión de los propios comerciantes y cómo se atiende una emergencia de esta magnitud. Entonces yo creo que el gobernador de Santa Cruz fue tremendamente irresponsable a ir allá sin prestar ninguna ayuda, ningún socorro, y solamente lamento. La gente ya está cansada del lamento, del griterío, de la gestión ineficaz, y yo creo que de alguna manera esto muestra también el cansancio y el hastío ya en diferentes sectores de la sociedad cruceña con el gobernador Camacho, precisamente por su falta de gestión. Muy bien, Vladimir, gracias por la deferencia que ha tenido con La Razón hoy también, así que estaremos siempre en contacto. Un abrazo. Abrazo, Vladimir, muchas gracias. Saludos a ustedes. Gracias. Era Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz.